Entre el siglo XV y el siglo XVIII, las mujeres eran consideradas potencialmente brujas y perseguidas a través de unas cruentas cazas que a veces acababan con ellas condenadas a la horca o en la hoguera. Mujeres que eran herreras, matronas o agricultoras y que fueron desterradas por el imaginario popular y los estigmas de aquellos que les achacaban poderes malignos. La mayoría de esas cazas tuvieron lugar en el Pirineo aragonés y catalán, y fue en Las Paules donde ocurrió la mayor matanza de mujeres acusadas de brujería del mundo. Ahora, en el Centro de Historias y de la mano de la fotógrafa Judith Prat, la exposición Brujas trata de dignificar la imagen de estas mujeres y unir pasado y presente. Este homenaje y esta reivindicación a tantas y tantas mujeres también de nuestra tierra que fueron tachadas por brujas y ser conscientes de la importancia que tiene trabajar por romper los estereotipos de género y que en definitiva las mujeres puedan vivir libremente siendo quienes son sin miedo. Brujas es un relato a través de 67 fotografías que muestran símbolos, tradiciones y estigmas con el objetivo de romper estereotipos. Una exposición en la que la luz se usa para desmontar el relato y que sirve como previa a un 8M para ellas. Mujeres que, como aquellas, cuestionan el sistema, con oficios y dedicaciones muy variadas. Vais a ver mujeres actuales que viven en el Pirineo, artistas, escritoras, herreras, carpinteras, agricultoras, dinamizadoras rurales, una amalgama de perfiles, pero todas ellas tienen en común, como lo tenían aquellas, que cuestionan el sistema y que no se resignan con lo socialmente establecido, ¿no? La exposición se podrá ver hasta el 4 de junio como un viaje a un relato que, según Prat, ha trascendido con la versión de aquellos que perseguían y no de esas mujeres que no eran brujas, solo mujeres.